vamos a tratar bueno, de meterle velocidad a los candidatos para que usted coja el que quiera. Lo cierto es que hay que votar. Hay que votar. Mire, el voto es el protagonista de la historia de la humanidad. Aquí hay unos locos que cogieron por otro lado. Siendo mayoría el cambio, cogieron por otro lado. Y ahí andan en la dispersión, echándose de unos con otros. Pero lo cierto es que los números indican que la votación puede estar por encima del 40%, cosa que no sería mala. Ah, que el gobierno, no, el fraude, mire, ¿qué fraude? ¿Dónde está el fraude del gobierno? El gobierno va a ganar la elección gracias a los abstencionistas. Así sencillo, no está ningún tipo de fraude. ¿O usted cree que hay una trampa ahí, señor Brito? Yo lo veo a usted como asustado. La trampa es la nada. La trampa es la nada, esa es la trampa. Eso es convocar a la gente a la nada, a la inacción. Y contra eso nosotros nos rebelamos, contra eso definitivamente insurgimos, por eso nos rebelamos y por eso estamos diciendo que vamos a un proceso de renovación y cambio en Venezuela. Pero ¿sabes algo, Kiko? Yo no soy ni encuestólogo ni Hermes Ramírez, pero el olfato que uno desarrolla en el calor, del fragor de la lucha, te digo, el pueblo está sumamente claro. Y yo por cierto, por allá por San Juan de los Morros, le dije en un sector, dije, señor, ojalá estos señores que llaman a la nada vieran a esta señora, o vieran a esta señora, o a la otra, la claridad meridiana que tiene el pueblo. Entonces, esos eruditos, o sesudos analistas, o en todo caso, uno pudiera pensar mal, porque yo a veces digo que la plana pareciera que se le hicieran en Miraflores, porque ante tanta torpeza, ante tanta inacción y falta de estrategia, yo digo, esa plana la hacen en Miraflores, para que salga, bueno, tan perfecta. Y quien aplaude al final es Miraflores, definitivamente cuando ve tantas torpezas. Pero bueno, por fortuna, hay una cantidad de venezolanas y venezolanos que más allá de las activaciones, descalificaciones, términos peyorativos, han dado el pecho, mire, han puesto el pecho y estamos dando el pecho por Venezuela. O sea, yo te vi en el debate, y peleando con el gobierno, y dije, pero mira, a Brito, si lo alacranearon fue mal, porque no aprendió la lección, se puso a pelear con el gobierno. ¿Qué te han parecido estos debates? Porque ha aparecido una oposición en los debates. Mira, al contrario de, no, todo arrastrado, todo vendido, que están ayudando al gobierno. No, hay un debate. En los 3 debates que ha habido hasta ahora, hay una discusión. Hay puntos de encuentro y hay puntos en los cuales ni de broma. Pero eso es lo importante, que la gente vea que hay una discusión. Yo creo que el epicentro de esto, y cuando habla de los debates, es que hay una coincidencia en múltiples actores, porque ha estado en unos compañeros, en otro ha estado otro, en otro estuve yo, vienen otros compañeros pero creo que ha habido una coincidencia. Nosotros no confundimos diferencias, que las tenemos profundamente contra los que hoy son gobierno, pero no confundimos diferencias con odio. Y otra conceptualización es que nosotros creemos que debe haber justicia en Venezuela, pero no confundimos justicia con venganza. Yo creo que esa conceptualización vamos a encontrar el camino para una salida pisando tierra, porque los que hoy son gobierno ni tontos son ni gafos son, ni ellos ni los que estén. Y en todo caso nosotros tenemos que tener también, no ser tontos y tener una estrategia. ¿Y cuál es la estrategia que planteamos? Construir una ruta de salida con incentivos de salida, porque si tú te pones al que es gobierno, en lo que salga este fusil, en lo que salga este mato, en lo que salga este acabo, se atrincheran como se han atrincherado hasta el momento. Por eso hay que decirle a la comunidad internacional, señor, ¿ustedes quieren ser parte de la solución en esto o convertirse en parte del problema como algunos son? Porque la actuación de Estados Unidos y Unión Europea, y para de contar, es parte del problema, claro, porque cuando tú colocas anclajes, colocas amarres, que son sanciones que afectan al venezolano, pero también directamente a muchos de ellos, estás atrincherando y estás empastelando y encaratando el problema. Nosotros queremos decir, por eso, desde Primero Venezuela, Kiko, los parlamentarios que estemos allí, en la primera intervención que tengamos el 5 de enero del 2021, que es en cuestión de días, vamos a convocar, impulsar, alentar una cruzada para concientizar a la comunidad internacional de lo perniciosa, de lo nefasta y de lo inhumana que resultan las sanciones. Ahora, porque en lo político atornillan al gobierno y en lo social están fregando al pueblo. Así es, pero fíjate, el gobierno en los distintos debates y en las declaraciones que han dado señala que apenas se instale la Asamblea Nacional, la nueva, van a juzgar a Guaidó, a sus diputados. ¿Cuál es tu posición frente a eso? Mira, calma y cordura, calma y cordura, calma y cordura. En primer lugar, nosotros estamos alentando a esa cruzada. En segundo lugar, una vez que logremos, Dios mediante, que la sindéresis pueda prevalecer y se levanten esas sanciones,
Y los que hoy son gobierno en representación del Estado, y digo los que hoy son gobierno que mañana no lo van a hacer en representación del Estado, bueno, que puedan vender petróleo, porque este país de qué vive, lamentablemente aquí no se siembra el petróleo, y que los ingresos sean en dólares, entonces como podemos plantear las teorías y tesis de dolarización del salario de algunos, de en todo caso pagar el salario en bolívares, pero que anclado al dólar como tal, pero de verdad, aquí hay que pensar a tocar un tema tan de eso sensible. vamos a hablar, pero ¿vas a votar a favor de que enjuicien a Guaidó o no? No, pero que ven acá. Ya vamos a hablar de eso, cálmate. Yo voy a decir lo siguiente. Aquí estamos de acuerdo, y es como se lo dije en el debate. Claro que estamos de acuerdo con que se juzguen a los que asaltaron Monómero, a los que asaltaron la Fundación Simón Bolívar, a los que asaltaron Cisgo. Pues yo soy presidente de la Comisión de Contraloría y conozco los desguisos habidos y por haber. Y por eso enfilaron las baterías contra nosotros. Nosotros dijimos prácticamente que nos dijeron casi que narcotraficantes, ¿no? Por osar y decir, ustedes estos son unos delincuentes. Como también, bueno, Rafael Ramírez, ¿qué es? Y eso hay que decírselo al gobierno. El que me decía que PDVSA era roja, rojita, y no solamente dejó a PDVSA, sino al país. ¿Qué es Claudia Díaz, la ex tesorera de Chávez, que se llevó una pelota de real y vive como un pachá, vive allá? Dígame, el pajarito del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Carlos Rotondaro, que es el mayor constructor ahorita de desarrollos habitacionales en las más elitescas zonas de Bogotá. Entonces, entonces vamos a poner todo en contexto, que vamos a hablar de los bolichicos. De los bolichicos, eso también hay que hablar, o sea, hay que meter todo en contexto. Yo de verdad estoy de acuerdo y apoyo con que estos señores, pues estos son unos tipos que le hicieron un daño terrible al país, Guaidó y compañía, pero estos también le hicieron un tremendo daño al país, que el país está secuestrado entre dos cúpulas, Kiko. Una cúpula que quiere permanecer en el poder a costa de lo que sea, así sea el sufrimiento del pueblo, y una cúpula que pretendía hacerse el poder a costa de lo que sea, así sea el sufrimiento del pueblo. Entonces, como los dos no quieren al pueblo, que se vayan los dos. Ven acá. José, tú sabes que la gente dice que tú eres pico plata. Y cada día está mejor, está más aceitadito. Porque la campaña. He aprendido mucho de ti. La campaña está. Yo he visto los videos tuyos. Muy simpático. Mira, pero fíjate, hay unas cosas que se están dando que solo los radicales no ven porque yo estoy pendiente de Trump. O sea que Trump es el superagente 89, está combatiendo el caos contra los Illuminati, los extraterrestres, una mafia de ricos que quieren dominar el mundo e impusieron el coronavirus. Trump es lo que está estotado. Se fumó una lumpia, verde. El hombre es lo que está estotado. Pero ellos no se dan cuenta que en Venezuela hay unos giros de la política. El primero es que la clase media, protagonista durante 20 años de la lucha contra Maduro, a favor del cambio, bueno, si le seguimos la ruta al Internet y a los estudios, 15% del país tiene Internet, los demás no tienen plata para pagar eso. De ese 15, 11 son radicales. Ese es el radicalismo. Entonces, ese radicalismo no se está dando cuenta que estos debates, las conversaciones Maduro-Capriles, que soltaron a 110 presos, unas señales que indican que hay una parte del gobierno que quiere variar, cambiar, moverse, salirse del atolladero donde está. Hay un sector radicalizado que no quiere sino candela, pero hay otro que no, que se da cuenta que la situación económica, esa que tú estás hablando, es muy compleja y que hay que quitarse las sanciones y abrirle juego a la economía. Y eso está expresado en la ley antibloqueo. Claro, esa ley la taparon toda para que no se dieran cuenta, la remendaron para que no se dieran cuenta la gente que allí había una discusión profunda, un análisis sobre el tema económico, que yo creo que el gobierno lo hubiera ido muy bien discutiéndola, pero en todo caso, ahí hay rectificaciones importantes, aunque no se vean. Y deben en la próxima asamblea discutir. Pero lo cierto es que el clima está cambiando. Hace un año tú no te hubieras podido imaginar un debate como estos que se están dando. El gobierno tiene una ruptura. Y poderle decir, casi que en cadena de radio y televisión, o en cadena prácticamente. Así es. Decir sus 4 verdades a los que pretenden dibujarnos un país de Alicia en el País de las Maravillas. Ahora, los que van a la elección, como la clase media no va a votar, han ido a los barrios, a las mayorías, que es donde tienen que estar. No significa eso que la clase media no sea importante, pero las grandes mayorías tienen que ser las protagonistas. Por supuesto, se trata de un acuerdo social donde todo el mundo participe en los debates y discusiones, pero estos cambios empiezan a asignar la posibilidad de que después del 6 de diciembre, en vez de venir la catástrofe, venga un cierto airecito, algún tipo de debate que ayude a abrir camino. Ahora, si nos ponemos a meter preso a todo el mundo, está bien, culpables o no, yo no soy juez,
Pero en todo caso, seguimos en la confrontación. No habría que buscar más bien que ese airecito bueno se convierta, abrir las ventanas para que entre y en la profundización del proceso democrático consigamos la salida. Y además, convertir esa nueva Asamblea Nacional en el gran centro del debate político nacional. Y sobre todo, como nos dice la gente abajo, los políticos solo le importan los problemas de los políticos. ¿Cuándo le comenzarán a interesar los problemas de la gente? Tenemos que comenzar a poner acento en los problemas de la gente. Así es. Hacer una asamblea utilitaria. Mira, inclusive le decía a un diputado antier, le decía, mire, diputado, ese canal ANTV tiene que tener la correlación en su programación. ¿Se lo van a devolver a No, la Asamblea? bueno, pero es que además, eso no puede cometerse ese adefesio de que si yo no gano, arrebato. No puede cometerse ese adefesio. Y para los que venimos, por eso decimos, yo no tengo la menor duda, y en eso andamos, Kiko, en la construcción de una gran fuerza social. ¿Para qué? Para convertirnos en una alternativa real de cambio, de renovación y cambio para Venezuela. Nosotros creemos en la tesis, la hemos compartido con muchos, y creo que tú también la compartes, aquella tesis del elefante. ¿Quién se come un elefante de un solo bocado? Nadie. Ese Jesús seguía. De Jesús seguía, amigo en común. Ajá. Y en todo caso hay que comérsela por pedazos, y un pedazo es ahorita. Viene la elección de gobernadores, viene la elección de alcaldes, y viene un escenario que hay que debatir. Los problemas sociales, pero también viene el tema, ¿qué hacemos con el país? Le decimos al gobierno, ¿ustedes creen que la visión es atornillarse y hegemonizarse? No, compadre. Pero ellos en todo caso se hegemonizan y se atrincheran en la medida que yo le digo en lo que salga este fusilo. Porque la lógica de ellos dice, si esto pasa estando en gobierno, ¿qué me pasará no estando? No te va a pasar nada. Y a porque ti tampoco, nosotros porque tenemos que ir para el corte. Bien, bueno. Bueno. Vamos para el corte. José Brito con nosotros. José, fíjate, el año que viene vienen gobernadores y alcaldes, probablemente juntos, eso es lo que se dice. Eso significa que Acción Democrática, la de Henry Ramos, que Nuevo Tiempo, que Primero Justicia, la de Julio Borges, se deben plantear, bueno, después que, como tú mismo señalas, la nada, como dice Capriles, la ficción, pues muchos de ellos retornarán al camino democrático, lo que hará posible que tengamos opciones como el revocatorio para que al final la opción de cambio pueda ser ejecutada. Ahora hay que tener visión, amplitud, puertas abiertas para que todo eso vaya ocurriendo, porque más que venganza lo que hay que buscar es que todos nos encontremos en el voto, el poder del voto, que en todos lados está demostrado es la solución, y sin tener que matarnos y seguirnos odiando y metiéndonos chuzos y cosas de esas y culpándonos, podamos enfrentar el tema país, que tú lo señalas. La gente quiere saber, oye, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque el barranco no tiene final y uno no se imagina. Ahorita que el dólar está despegado, si nunca más lo volvemos a encontrar, si se nos escapa. Y entonces la gente quiere soluciones. ¿No es mejor plantearse una visión con la gente de futuro, optimista, que meterse en eso que la encuesta Obusman dice, que es la tristeza, la desesperanza, el enojo, la rabia, todo eso que tiene un sector del país muy importante detenido? Mira, Kiko, lamentable y desafortunadamente, el 6 de diciembre hay una lectura que hay que dar, y yo lo digo sin medias tintas. Muere una clase política y emerge una nueva clase política. Y que definitivamente que ahí muere además un germen de hipocresía. Mi padre decía, a los hipócritas no les huyas por miedo, sino por asco. Yo no puedo pretender hoy cometer este adefesio, decirle a la gente, anda a la nada, a un barranco, y mañana me presento en gobernaciones y alcaldías. Van a tener que explicárselo no a José Brito, al pueblo, que por qué le hicieron la plana allá a los que están en Miraflores. Es un debate, pero no conmigo, van a tener que hacerlo con el pueblo. Aunque hay algunos que evidentemente, y eso lo hablo desde el punto de vista de los que, entre comillas, asumieron cargos dirigenciales. Ahora, con el pueblo, los sectores que pueden estar confundidos, sectores yo simplemente les digo, no tengan temor a dar el paso. Decía Teodoro Pecoc Malek, amigo tuyo, solo los estúpidos no cambian de opinión. Y nosotros no tenemos complejos de estúpidos. ¿Cuál es el problema de decir estábamos errados, no era el camino, fue erróneo? Se perdió una oportunidad en el 2015 extraordinaria, en el 2016, cuando aquel señor dijo que de bruto no se va a morir, dijo en 6 meses se va Maduro, ahí decretó la muerte de eso, y en el gobierno nos las batearon, porque estaban esperando, porque si no ganan arrebatan, y nos quitaron nos encasquetaron
en ese parlamento un mamotreto llamado desacato, del cual mantuvo un limbo jurídico hasta el presente. Se acaba el parlamento y ahí está. ¿Vamos a votar el juego nuevamente? No, hermano querido, eso sí es verdad, que con José Brito y con muchos que estamos, que somos, nosotros, la fortaleza, nosotros en la rebelión de las regiones, no somos las cuatro caras visibles esas, que repetidas durante 20 años en el campo opositor. Somos la sumatoria del liderazgo regional. Y por eso es que se asombran cuando un muchacho como Luis Parra les mete 20.000, 30.000 personas en una avenida, que ni Chávez lo hizo. Se asombran. Y se van a asombrar el viernes el gentío que vamos a meter en Barcelona. Pueblo abajo. Pueblo que está cansado de unos y de otros. Ustedes no me vengan con el cuentico. Yo no creo ese falso cuentico, todos somos necesarios. No. El que no tiene unidad de criterio y de propósito, ¿qué haces aquí? Porque aquí de verdad, yo quiero denunciar, Kiko, aquí hay unos que creen que uno es pendejo. Aquí tienen una empresa que se llama Oposición Internacionalmente Reconocida, donde han hecho mucho billete, donde se han llenado los bolsillos y donde esa franquicia está a punto de bajar sus puertas. Y por eso es que llaman desesperadamente para justificar, mantener las puertas abiertas de esa franquicia que se llama Oposición Internacionalmente Reconocida a un parapeto mamotreto también llamado Consulta. Así como yo digo que definitivamente no hay mamotretos buenos y mamotretos malos. Tanto esa fulana Consulta es un mamotreto como lo fue el desacato que le metieron a la Asamblea Nacional. O sea, no puede ser incoherente. Y ante eso la gente se revela. Kiko, con los pueblos no se puede abusar. Tú podrás abusar una vez, burlarte una vez, 2 veces, pero 3 veces no te vas a burlar. Porque definitivamente a perro macho, como dicen en mi pueblo, a perro macho lo capan una sola vez, compadre. Entonces, compadre, seremos indios más no pendejos. Y por eso es que nos rebelamos el 5 de enero. ¿Y qué nos dijeron de nosotros? Nos encapsularon, mira, nos adjetivaron y nosotros pa'lante, hasta que les dije un día que hicieron una campaña. Mandaron un tipo a gritarme unas cosas, un tipo, y no le quedaron más nunca ganas. No le quedaron más nunca. ¿Qué le hiciste? Bueno, después te cuento en privado. Pero le voy a decir algo, porque nosotros venimos el fragor de la lucha de abajo, donde nos respetamos. Tu mamá, tu papá, mi papá nos enseñó respeten, pero háganse respetar. ¿Hacia dónde va la votación? Se habla, Data Analysis coloca en 34, si mal no recuerdo, pero se habla en varias encuestas, enseguida me estaba hablando de 40 y algo, y el gobierno lo ubica como en 52. ¿Hacia dónde va a ir esa votación? ¿Cómo tú ves el resultado? Hermano, extraordinario, un pueblo dando una lección a una clase política decadente que muere y a un gobierno que pretende enquistarse en el poder definitivamente a costa del sufrimiento del pueblo, dándoles una lección y diciéndoles nosotros venimos lo que no pudieron hacer ustedes, lo venimos a hacer nosotros. Y lo va a hacer con la elección de gobernadores, y lo va a hacer con la elección de alcaldes. Y nosotros, como centro de debate político, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. ¿Qué debatir? ¿Para dónde vamos? Así se caliente en el gobierno, pero ¿para dónde vamos? Hay que debatir. Por ejemplo, hay opciones, revocatorio, hay opciones, enmienda a la Constitución para el recorte del periodo presidencial. Hay opciones, y ellos pondrán una opción de, bueno, que lo que falta del periodo constitucional que se respete. Hay opciones, pero hay que debatirlas, hay que discutirlas. Ahora que cambió el gobierno de Estados Unidos, que el señor Trump no está ahí, ¿tú crees que con el gobierno de Biden el gobierno pueda llegar a acuerdos políticos para que bajen la Santa María, como mismo vos decís, de las sanciones y el país tenga posibilidades de discutir economía? Yo por lo menos, sueño que sí. Y si sueño que sí, tenemos que hacer algo para que pase, para que suceda. Ojalá me dieran la oportunidad. A mí, por esos chismes de pasillo, ¿qué me va a conocer ese señor Trump que se fumó una lumpia de José Brito? ¿Qué va a saber quién es José Brito? ¿No? Sancionado yo por elevar la voz, por decir que definitivamente me rebelo como nos rebelamos ante esto. Y gracias a Dios, porque hemos ayudado a encauzar un camino para la salida y la solución a este juego trancado que tenemos en Venezuela. Ojalá me diera la oportunidad de ir con un grupo de parlamentarios. Yo le diría, por un día, si quieren me la dejan por siempre, la sanción, levántamela por un día nada más. Y Mr. Biden, yo no decirle... ¿Tú hablas inglés? No, yo no, yo hablo cariña. Yo hablo cariña. ¿Ah? Sí, a ver, habla cariña. ¿Ah? Habla ahí, pues. No, pero entonces resulta que, no, mi saludo al pueblo Cariña, al pueblo Guarao, mi saludo. Recientemente estuve allá del Tamacuro. De allá de Andrés Velázquez. Claro. No, él es de Puerto La Cruz. No, pero del pueblo Cariña. Ah, bueno, familia. ok. Ah, ok. Bueno, ojalá le pudiera decir, Mr. Biden, a ustedes los chulearon, a ustedes los engañaron y los metieron por un barranco. Pero ¿quién chuleó a quién? Porque tú oyes a Trump hablar del fraude y se parece mucho al discurso que tenían aquí. Bueno, hay un amigo tuyo, amigo mío, se llama el conde del Guácharo, Benjamín Rousseau, que dice chirulí con chirulí y arrendado con arrendado.
Bueno, los locos con los locos y los cuerdos con los cuerdos. Cada quien. Trump se lleva a sus locos. Bueno, y quedaremos los venezolanos que decimos ya basta de tanta locura, ya basta de tanta insensatez, y llegó la hora de verdad de decirle a los que son gobierno, epa, vamos a construir una ruta de salida, compadre, vamos a construirla, no vamos con este jueguito, no, vamos a construir una ruta con incentivos de salida para que ustedes sean oposición, sin proscripción de derechos políticos, sin proscripción de partidos políticos, sin proscripción de nada. ¿Y tú crees que el gobierno anda en una onda democratizadora o tiene que ver nada más con la elección? No, yo creo que yo creo que están conscientes de verdad de la gravedad de la crisis que tienen ahí, que pretendan negarla, pero la hay, Kiko. Este juego está trancado. Y de verdad, aquí estamos un grupo de venezolanos. Si yo tuviera a Nicolás Maduro ahí, donde tú estás, te diría, es que yo no tengo por qué odiarlo a usted, pero yo tengo profundas diferencias. ¿Cómo resolvemos las diferencias? Bueno, hay un mecanismo de resolución de conflictos mágico que se llama, que lo satanizaron en Venezuela, la palabra negociación, que en innumerables oportunidades, en entrevistas contigo, en encuentros contigo, lo decíamos y nos caían a palo. Estos tipos vendidos, colaboracionistas. No, hay que negociar. ¿Y con qué voy a negociar? Con el que hoy es gobierno. ¿Qué voy a negociar? Las condiciones para que haya alternabilidad, para que puedan salir, para que además no sientan, porque yo lo que veo es que hay mucho temor de aquel lado. Temor, temor, temor. Vamos a despejar esos temores, porque entre el temor y la venganza y la solución a esto, yo me quedo 1000 veces con la solución. Vamos a disipar los temores. Claro, pero aquí ha habido un discurso de confrontación, muy de duro, polarización, muy duro, muy duro. que de alguna manera que le han hecho también mucho daño. es la responsable de toda esta situación. Pero esa polarización le hizo mucho daño, por eso Claro. yo hablo de dos extremos. Y si esos dos extremos quieren seguir en su insensatez, que se vayan los extremos. Por eso es que nosotros decimos, por fortuna, fíjate tú que a nosotros nos tocaba ir abajo en el tarjetón. Y por un complot, tú sabes, entonces mira, me llama nuestro representante en el CNE, mira que no se puede, nos hicieron una jugarreta. Y yo le dije, ¿dónde vamos? Yo le dije, no pelee eso. Nosotros vamos donde está el pueblo, en todo el centro. Fue Dios, chicos, y ahí está Primero de Venezuela en todo el centro. Ni para allá ni para acá. Ahí estamos en todo el centro. Gracias, dale, Brito, mi pana, por estar con nosotros. Ya sabe que a las 5 y a las 10 usted puede ver Globovisión. A las 5 es el programa, pero a las 10 en repetida. Y se ve más porque como yo soy nocturno, la gente dice, vamos a verlo en su ambiente. Ya regresamos. Alonso Medina Roa, nuestro segundo invitado del día de hoy. Estamos en la recta final. ¿Cómo estás viendo la fotografía? ¿Cuánta gente va a votar? ¿Por quién va a votar? ¿Cómo es el cuadro? Mira, el panorama al día de hoy refleja una participación aproximada del 50%. Un número importante, entendiendo que como ha sido el comportamiento del electorado venezolano en las elecciones parlamentarias. Yo soy muy optimista en cuanto al resultado de estas próximas elecciones. Creo que cada día se ha ido sumando, se ha ido incrementando el número de participantes, o por lo menos la tendencia a participar en este proceso. ¿Y por qué vemos esto? Porque realmente es la única opción cierta que hay en este momento de convulsión política que estamos viviendo. Es la única opción que van a tener los ciudadanos para realmente generar cambio o transformación política. Porque a fin de cuentas, Kiko, el voto es el único instrumento ciudadano con el que cuenta el ciudadano para generar transformación, cambio, para avanzar, para generar nuevos escenarios políticos. La inacción no genera consecuencia alguna, ni en la política ni en ninguna actividad. De tal manera que soy bastante optimista en cuanto al tema de las elecciones del próximo 6 de diciembre. Fíjate, perdió Trump. El discurso de Trump del fraude, de los Illuminati, la conspiración esa del mundo, de los ricos, y él es el salvador, es una cosa para loco. Sin embargo, aquí hay unos venezolanos que están esperando que Trump en la corte, un milagro, después de la pela que le dieron ganes para que venga a liberar. El salvador es Trump. Y resulta que Venezuela tiene una historia de salvadores, de liberadores, de Bolívar. Y decía Betancourt que Venezuela cuando necesitó libertadores no los buscó, los parió. Pero aquí hay una gente que cree, aún con todo lo que ha ocurrido, aquí no hay fractura militar, no la hubo el día que se fueron para la autopista con los cambures, no hay intervención de la ONU, ni el TIAR, ni nada de eso. El continente está muy inestable, de manera que los venezolanos solo somos los que vamos a tener la salida. Sin embargo, hay un grupete que no entiende, que insiste en lo mismo y que además fraude,
vendidos, van a consolidar al gobierno, cuando pareciera que son ellos los que están en eso. Y sin embargo, no hay manera de convencerlos. Y los Altos Mirandinos, que es un circuito muy opositor, ahí Bellice fue candidata, yo la acompañé, y un día me hicieron un evento bien bonito, y son gente, oye, resteada con el país, pero tienes radicales. ¿Cómo ves tú ahí la votación? Mira, recuerda que son 3 municipios, el municipio de Guaycaipuro, Carrizal y Los Alias. Tenemos una variedad de tema político, de visión política en el circuito. Vamos a ganar, va a haber un número importante de participación. Yo creo que el ciudadano ha notado que la única razón, el único mecanismo del voto. ¿Y por qué? Mira, hay una problemática política que todos conocemos, pero hay algo más importante, que es la conflictividad social que tenemos. En Venezuela, Kiko, al día de hoy tenemos más de 300 presos políticos. Tenemos cantidad de madres que no saben cómo darle alimento a sus hijos. Tenemos una cantidad de personas que tienen familias en los hospitales. Ellos quieren que le den respuesta. Y una de las cosas que estamos proponiendo nosotros es la división de las agendas. Debe haber una agenda social en este momento. Podemos mantener y conservar el debate político que es necesario y fundamental en la Asamblea Nacional. Pero la próxima Asamblea, a partir del mes de enero, se debe convertir en una gran mesa de entendimiento nacional, donde demos respuesta a toda esa problemática social, porque el tema del familiar del preso político, el tema de la persona que tiene su familiar en el hospital, no puede esperar que se resuelvan en Venezuela los temas de carácter, las diferencias políticas. Ahí está el tema del agua, el tema de los servicios públicos. Son muchos los temas sociales que están ocupando el país. Y los ciudadanos quieren participar porque quieren recuperar la esperanza en Venezuela, quieren que se le dé respuesta a toda esa problemática. Y sobre eso estamos trabajando. Obviamente, vemos con mucha preocupación esa polarización que se ha generado en estos últimos días en la misma oposición, sobre 2 opciones, la del voto y la de la consulta. Por cierto, que podríamos decir que no son excluyentes estas 2 opciones. Coincido contigo. Pero además hay que medir sobre cuáles son las consecuencias, los efectos jurídicos y políticos de cada una de las acciones. Una de las cosas que hemos dicho en nuestra campaña es que la política hay que humanizarla, pero también la política tenemos que acostumbrarnos a hablar con la verdad. Mucho se ha planteado, mucho están ofreciendo con esa consulta. Cuidado si ahí lo que se genera no es otra frustración más. Creo que aquí hace falta responsabilidad en el mensaje. ¿Cuál es el paso siguiente de la inacción? ¿Cuál es el paso siguiente si no voto? El voto, de una u otra manera, nos permite generar, chicos, en términos coloquiales, nos permite sacudir el tema político venezolano porque estamos estancados y hay que dar respuestas a esta realidad porque de lo contrario, ¿qué vamos a tener en los próximos tiempos? Fíjate, en el 2005 hay una enseñanza clara, pero la hay en la historia. No hay sino 3% de los llamados a atención que han salido bien. El 97% ha salido mal. Y en Venezuela en el 2005. Bueno, te abstienes y el otro agarra todos los puestos, porque al final, si es válido o no, es una discusión que al final termina sin importar. Gana el que gane, y listo, y sigue para adelante. Eso se aprendió. Ahora, hay quienes en el gobierno están planteando meter presos, eso se lo plantea Brito y lo he planteado a todo el mundo para escuchar opiniones, meter presos a Guaidó y a los diputados que estaban en la Asamblea Nacional que se hace ahorita, porque todo esto de monómeros, los manejos del dinero de la nación afuera, etcétera, y que hay que juzgarlo. ¿Qué opinas tú? Mira, primero que todo debemos recordar que estas elecciones son unas elecciones parlamentarias y tenemos que entender sobre el tema de hablar con la verdad que el juzgamiento es una función del Poder Judicial. Una de las cosas que hemos planteado nosotros es el tema de la reinstitucionalización del país, atendiendo que la experiencia nefasta del 2005 con la abstención generó el desmontaje de las instituciones del país, entre esas el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia. Evidentemente que eso yo lo interpreto como un tema de política de micrófono, porque a fin de cuentas serían los tribunales de la República los que podrán decir si se juzga o no, previo a la acusación o el señalamiento del Ministerio Público. Yo creo que ahí hay un poco de política de micrófono, evidentemente que aquí hay cosas que revisar, hay cosas también que agradecer, porque aquí también hay muchos actores que no están de acuerdo con el voto, pero en algún momento hicieron sus mejores esfuerzos por la reconstrucción, por apostando a la democracia del país, pero yo creo que aquí también tenemos que ver un momento, Kiko, mira, vamos a avanzar, ya tenemos mucho tiempo en esto, y las luchas, hay que pasar la política no es rígida. Si tú diseñas un plan político y no te genera resultados,
tú debes cambiar tu estrategia. No podemos mantenernos una rigidez por conveniencia personal. Entonces, eso es lo que estamos planteando. Mira, aquí hay muchas cosas sobre las cuales trabajar. El tema que me ocupa particularmente, como ha sido la defensa de los presos políticos, el tema de los derechos humanos, una de las cosas que podemos plantear para la próxima asamblea es la creación, es la integración o la cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada desde el Parlamento, que podría ser de mucha ayuda. ¿Por qué? Cuando se han instalado oficinas o de organismos multilaterales o como Naciones Unidas, esto, con un sector, evidentemente que los resultados no son los mismos. Imagina, vamos a proponer a partir del mes de enero que se conforme una oficina de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en Venezuela, pero esta vez en el Parlamento, porque entendemos que en el Parlamento vamos a estar una representación de todos los sectores del país y conjuntamente con las Naciones Unidas podamos plantear soluciones. Aquí hay que rediseñar, aquí hay que hacer una reingeniería en el tema político, aquí hay que hacer una reingeniería para buscar soluciones. De lo contrario, compañero, vamos a un barranco. Fíjate, Pinochet logró éxitos económicos fuertes. Puso a Chile en la vía de lo que hoy es, a pesar de que Chile está atravesando un conflicto, el cambio de la Constitución por las injusticias sociales que hay allí. Pero, bueno, tenía votos Pinochet y simpatías. Hay gente que cree que la economía no necesita de libertad. Los chinos tienen una economía bollante. En 30, 20 años han logrado éxitos económicos, pero en ese país no se puede decir nada. Luego en Venezuela viene, en la ley antibloqueo, una reflexión que debe conducir a algo parecido a los chinos, pero hace falta la libertad. Si no tenemos un país donde se pueda debatir sin presos, sin perseguidos, sin esquilados, donde puedas decir lo que quieras, pues es difícil que consigamos la estabilidad, porque la estabilidad jurídica no solo significa que las empresas que metan dólares saquen dólares, también que vivas en un país de libre mercado, de libertad, para que la gente pueda hacer lo que quiera con su vida como responsable que es una vez que cumple 18 años. Ahora, es posible, a través de la nueva elección, de la nueva asamblea, en vez de generar venganza, generar un clima de estabilidad, de confianza, que nos saque de la crisis, o vamos a seguir en confrontación. Mira, con respecto al tema económico, hay algo fundamental para la reactivación de la economía en Venezuela, y es la seguridad jurídica. Tenemos que tener normas claras para poder procurar por lo menos inversión extranjera, de capital extranjero, que a su vez generen empleo y de una u otra manera minimizar el problema social, que es el que más nos agobia el día de hoy. Una de las funciones que tiene la próxima Asamblea Nacional, por mandato constitucional, es la designación de un número importante de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Por eso nosotros hemos hablado de la reinstitucionalización del país. Cuando nos referimos a este tema es porque la próxima Asamblea tiene el rol, va a tener la tarea, por mandato constitucional, de designar nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de designar el poder moral, de designar el fiscal general, de designar rectores del CNE. Si nosotros garantizamos un mínimo de seguridad jurídica desde la próxima Asamblea Nacional, Kiko, estamos seguros que el tema económico vamos a avanzar bastante en el tema económico. Y cuando avancemos en el tema económico, por supuesto, vamos a avanzar en el tema social. Y cuando avancemos en el tema social, va a haber una disminución de la crisis, va a haber una disminución de la criminalidad y, en fin, va a haber una reactivación del país. Por eso, nosotros tenemos que plantearnos agendas distintas. Nosotros tenemos que plantearnos una agenda social y una agenda política. Nosotros debemos tener en la próxima Asamblea Nacional banderas, puntos de encuentro. Podemos seguir con las diferencias, pero hay que darle respuesta al problema del gas. Podemos seguir con las diferencias, pero hay que dar respuesta sobre los presos políticos. Podemos seguir con las diferencias y los debates políticos, pero tenemos que dar respuesta al problema de la salud. Esas son las cosas que nos deben unir y entender que la agenda social debe ser una agenda donde deben estar concertados todos los actores. Alonso Medina Roa, candidato a la Asamblea Nacional. ¿Es el circuito número 1 del Estado Miranda? Del Estado Miranda. Ya regresamos con ustedes. Kiko, sí. Alonso Medina Roa, candidato por el circuito número 1 del Estado Miranda por la Alianza Democrática. Fíjate lo siguiente, aquí estuvo Iris y yo he escuchado muy buenos comentarios de los dos. Gracias. Porque conozco mucha gente allá y como te comenté, Belice fue candidata y a mí me tocó hacer unos actos cuando estaba Ovidio y fueron muy bonitos y le tengo mucho cariño a todo ese circuito, aun cuando en Guaycaipuro el gobierno solía ganar, en los otros dos, en Los Alias, en San Antonio, la oposición tiene la suficiente fuerza como que... Y ya, bueno, Delsa fue diputada
por ese circuito. Pero te iba a comentar lo siguiente. Todo depende de que la gente vaya a votar. Correcto. Todo depende de la claridad política que tenga la gente frente a esta situación. Y es un circuito muy clase media, aunque Guayquipuro es una zona rural importante también. Rural sí, me acuerdo yo que hay una bastante zona rural. Ajá, hay un debate en San Antonio que tiene tantos grupos y hay una actividad política, o por el contrario, la cosa está como el país, la gente ni se habla, ni se mira, ni discute. Tú sabes que Lobos en la encuesta de Data Analysis habla de un país triste, sin derrotado, esperanza. sin esperanza. El optimismo aparece con 0,2%. Es muy difícil hacer política así porque la política trata de conquistar lo imposible. Pero hay dos realidades. Por ejemplo, lo vemos en nuestro circuito. Una clase media con un poco de resistencia que ha ido cediendo en estos últimos días. Porque es inteligente. Y una clase social un poquito más golpeada, pero que entienden claramente que el único mecanismo, la única herramienta que tienen es el voto. Tenemos una zona rural bastante importante, muy ganada la participación, como el tema de Tácata, Altagracia de la Montaña, Paracoto, El Jarillo, en fin, San Pedro, una zona muy importante con una incidencia electoral bastante atractiva, que están decididos a votar, a participar. ¿Y por qué? Porque han entendido que es el mecanismo que tenemos, porque han entendido que esta Asamblea Nacional se le vence el periodo el 5 de enero, porque han entendido que hay un mandato constitucional que obliga a una nueva elección. ¿Cuáles son los argumentos en contra de algún sector? No, que el CNE no lo nombró el TCJ. Yo a esas personas les pregunto, ¿saben ustedes cuál fue el último CNE que nombró la Asamblea Nacional? Y sería bueno e importante. ¿Tú te acuerdas de Ezequiel Zamora? No. De Sobeida Mejía. Bueno. ¿Quién los nombraron a ellos? A ellos los nombró el TCJ. Bueno, ¿y te acuerdas que Ezequiel se separó del organismo y de ahí en adelante la oposición se quedó 4-1? Claro, pero bueno, Kiko, pero además, ¿qué tuvimos en el 2015 cuando ganamos? El 2015 de los 5 rectores teníamos solo un rector de la oposición. Al día de hoy tenemos 2 rectores de la oposición y un suplente incorporado en una dirección. Yo digo que tenemos 2 y medio. Además, por cierto, muy identificado y comprometido con el Estado Miranda. De tal manera que hay una realidad distinta en cuanto a las normas electorales. A lo mejor no son las mejores, pero hablando en términos coloquiales, eso es lo que hay. Y en un momento como este, Dios quiere, Dios permita que en algún momento tengamos mejores condiciones electorales. Pero de lo contrario, debemos participar. Tú muy bien sabes, yo soy abogado. He sido defensor de presos políticos. Cuando nosotros vamos a un juicio, tenemos un juez que no fue designado por concurso. Mira, ¿ha sacado a alguien? Algo, sí hemos sacado. Sí, lo que pasa es que hemos sacado calladito. Sí, hemos sacado, ha habido unas cuantas liberaciones estos días. Te iba a dar el caso de Roland. Bueno, estamos trabajando en eso. Ahí está la Coalición por los Derechos Humanos haciendo un trabajo bien importante sobre la liberación de Roland. Pero mira, lo que te comentaba. El caso, el juez. Un juez que no fue designado por un concurso de oposición. Un juez con una afinidad política con el gobierno. Vamos a un juicio con un fiscal del Ministerio Público provisorio, también designado por causas políticas. Es decir, tenemos todas las condiciones adversas. Por esa razón, yo no dejo de ir. Yo voy, participo y lucho y doy la batalla. Pues ese mismo escenario lo queremos hacer desde la Asamblea Nacional. No serán las mejores condiciones, pero los espacios hay que ocuparlos, las luchas hay que darlas desde adentro. Desde afuera no se pelea, desde afuera no va a haber nadie que cuente lo que está pasando ahí. Tenemos que hablarle al mundo desde el espacio institucional, porque a fin de cuentas, el mundo lo que ha reconocido es una oposición porque le ha hablado desde un espacio institucional. Alonso, fíjate, la gente reclama una oposición que sea oposición. Está bien que no sea radical y entonces quieras todos los días que Maduro se vaya allá y andes pendiente del problema político y no de la gente. Bueno, pero si el nuevo Parlamento no tiene una oposición que haga su papel, pues queda flojo. Y esos sectores radicalizados se nutren de eso. Hace falta una oposición. ¿Cómo te ves tú allí? Mira, Kiko, mi compromiso con los ciudadanos, mi compromiso seguir en la lucha por los derechos humanos. Tengo 20 años en esta lucha, tengo 20 años confrontando en tribunales, con los espacios, en los espacios que me han permitido, luchando en contra de la arbitrariedad, en contra de la violación de la norma, en contra de la injusticia. Y eso es lo que quiero seguir haciendo, como lo he venido haciendo en los últimos 20 años.
seguir luchando porque yo también estoy interesado en recuperar la democracia, yo también estoy interesado en recuperar el país. Yo tengo hijos que también le quiero dejar un país que avance, un país próspero. Y eso es lo que queremos seguir trabajando, con una oposición de verdad, pero también con una oposición constructiva, una oposición que aporte, una oposición que permita reconstruir el país. Ajá, te llama Maduro. Vamos a hablar, Alonso. ¿Va? ¿No va? Mira, si es por un tema, particularmente, por ejemplo, el de los presos políticos, voy a hablar en cualquier escenario que sea invitado, porque los objetivos hay que cumplirlos. Es muy fácil a veces criticarlo desde afuera, pero ¿cómo le explicas a la madre que tiene el hijo privado de libertad, a la esposa o a los hijos de los que están privados de libertad, que no soltaron a su papá, que no soltaron a su esposo o a su padre, porque el abogado o el diputado no quiso ir a hablar con Maduro? Donde haya que ir a hablar por la libertad de los presos políticos, yo voy a ir. Yo voy a estar llevando un planteamiento por la defensa de los derechos humanos. Ahora, fíjate, el mundo en medio de la pandemia, la defensa de los derechos civiles no solo se ha puesto de moda, sino se ha convertido en bandera en todas las sociedades. Todos los gobiernos han perdido las elecciones precisamente porque las minorías se han ido hermanando y construyendo mayorías, reclamando un mundo mejor. En Venezuela, sobre los derechos civiles, cómo no, en la Constitución se avanzó, pero eso se detuvo. La mayoría ni se respeta ni se entiende. Y hay como la necesidad de un país que se salga de este enfrentamiento, de la polarización, para que vea y avancemos en la construcción de más democracia. Mira, el tema de los derechos humanos, de los derechos civiles, no es un tema exclusivo de los abogados, de los defensores de derechos humanos. No, de la gente que es un pelea. tema de ciudadanía. Claro. Y yo creo que aquí hay un tema cultural, aquí hay un tema que debemos iniciar o continuar en esta cruzada por la recuperación, por darle esa bandera a los ciudadanos. Y yo creo que todos apostamos a eso. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de derechos fundamentales, de derechos civiles, no solo hablamos del caso del privado de libertad, del torturado o del otro, hablamos del acceso al agua potable. Hablamos de los servicios públicos, hablamos del gas, hablamos de la educación, de los alimentos. Tenemos que ampliar nuestra visión sobre el tema de derechos humanos. Fíjate, hay que entender que es un tema que da la mano con la política. Disculpa que te interrumpa. Fíjate, en la Constitución están garantizados los derechos a protestar. Un país sin agua, sin luz, sin gas. La gente tiene derecho a protestar. Pero como eso se enmarca en la polarización, depende de quien proteste, tú lo tratas bien o mal, porque si viene de los sectores radicalizados, donde lo que quieren es tumbar, y se desconocen las razones de la protesta. Claro, pero en algún sector, en algún momento nos invitaba a protestar, y el argumento era que los derechos había que ejercerlos. Así es. Y eso también es válido entonces ahora con el voto. Aquellos que nos vendieron ese discurso, que los derechos había que ejercerlos, bueno, el derecho al voto es un derecho fundamental también, Kiko. ¿Y cuál es la única forma de ejercerlo? Votando. Porque tú muy bien sabes que los derechos fundamentales no tienen contraderecho. El derecho a la libertad no tiene un contraderecho, el derecho a la vida no tiene un contraderecho. Pues el derecho al voto es un derecho que solo lo podemos ejercer de forma efectiva para generar cambio. Y por eso es que estamos invitando a la gente a que nos acompañe en esta cruzada. Estamos invitando a la gente que nos permitan seguir luchando desde la Asamblea Nacional. Y por eso le decimos que vale la pena votar, vale la pena seguir en la lucha. Y por eso también los invitamos a que nos acompañen en esta fórmula el 6 de diciembre. Fíjate, Alonso, aquí hemos tenido número grande de candidatos. Y el país está viendo lo que yo veo, un nuevo liderazgo. No es que sean más muchachos o menos experimentados, no, un nuevo liderazgo que tiene un discurso coherente, que quiere pelear por su país, como tú mismo lo has señalado, y que entonces el G4, la coordinadora, la MUD, todas esas fórmulas no eran las únicas, vienen otras nuevas realidades. Pareciera que vamos a un barajeo. Eso es correcto, vienen unas nuevas realidades, bueno, vienen unos nuevos enfoques de la política, viene un nuevo enfoque de la geopolítica porque entramos a otro juego, muy bien lo referías tú acá en el programa, también hay una nueva realidad de una de las potencias del mundo, hay un nuevo esquema y tenemos que prepararnos para ese nuevo esquema, pero para ese nuevo esquema no lo podemos confrontar desde afuera, ese nuevo esquema lo tenemos que trabajar desde adentro. Hay una realidad en los Estados Unidos también que tiene una incidencia importante, que ha tenido una incidencia importante en la política venezolana. Pues eso también tenemos que prepararnos para todo este esquema. Esas alianzas que se han ido generando en el mundo, la política exterior de muchos países que hoy dicen que no reconocen las elecciones en Venezuela, pero te nombra un funcionario diplomático y mantienen relaciones comerciales. Aquí hay muchas cosas que hay que ver, hay muchos eventos que hay que analizar, hay que analizar esto con racionalidad, hay que dejar un poquito las emociones sobre este tema y avanzar
conversar sobre la construcción de lo que tenemos, porque hay que ver también cuál va a ser la posición de la comunidad internacional una vez que esté instalada la nueva Asamblea Nacional, que se genere entendimiento, donde esos países tengan de una u otra manera alguna vinculación histórica, como por ejemplo el caso de España con Venezuela. Gracias, Alonso. Alonso Medina Roa, que va candidato primero por el circuito 1 del Estado Miranda, el cual lo conforma Guaycaipuro, Carrizal y Los Alias. Ese arroja 2. Arroja 2 diputados nominales, correcto. Así es. Gracias. A las 5 y a las 10 por Globovisión Suquicosi.